Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Tauro, gracias por tu apoyo, corazón. Sígueme apoyando, por favor, viendo lo que es la lectura completa y el comercial completo. De esta manera también yo te entrego lo que es una lectura bonus y también de esta manera YouTube va a seguir promocionando lo que es mi canal. Es muy importante porque estoy reactivando otra vez, ¿vale? Muy bien, ya no me lío, mi querido bisonte. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Clariconocimiento, el arcángel Uriel. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Entonces, mi querido Tauro, no sé por qué siento, Tauro, que últimamente vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva. O a lo mejor me dice Richard, estoy teniendo sueños repetitivos, o puede ser que tú estás soñando algún familiar que ya no está en este plano terrenal, o un amigo o una persona que ya no está en este plano terrenal. ¿Por qué suele pasar esto? No sé si tú de repente en algún momento te lo he dicho, si eres nuevo ahora lo vas a saber. Porque esta energía te quiere proteger, porque esta energía te quiere decir algo de repente que todavía se tiene que hablar. Supongamos tú has tenido una pérdida de un familiar y vosotros no se han podido despedir. Esta energía está esperando de que ustedes dos se encuentren. ¿Para qué? Para poder despedirse. Con esto no te quiero decir de que tú vas a tener que partir de este plano terrenal. No. En los sueños, cariño. En los sueños, ¿vale? O simplemente tú, cuando estás en tu intimidad, cuando estás en tu soledad, habla con esta energía. Si hay algo que perdonar, perdona a esta persona. ¿Vale? Si hay algo que a lo mejor de repente te hubiera gustado saber, que tú lo querías, tú lo amabas, díselo. Y luego deja simplemente que Dios se encargue, que las energías se encarguen. Tu intuición te va a estar diciendo también, cariño, ¿cómo te puedo decir? De que algo fantástico se viene en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque la carta de clariconocimiento, si tú te das cuenta, aquí hay una montaña que es dorada. La montaña siempre representa lo que es a Dios. Aquí hay un ángel que está lo que es con el mundo en una mano y está con un báculo y el sol. Entonces, nos están hablando también lo que es a los regalos divinos, a las oportunidades, al universo. Y aquí hay lo que es un arco iris, que nos hablan del pacto que hubo con Noé. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Entonces nos dicen, vas a tener la oportunidad, mi querido Tauro, siento un Aries y un Géminis, mi bisonte, vas a tener una oportunidad de volver a empezar otra vez. De volver a empezar a ser feliz con un trabajo, con un proyecto, una nueva relación también. El otro punto que te puedo dar, si a lo mejor tú quieres que una persona vuelva a tu vida, también pide con fe, pero que sea una persona renovada, una persona que realmente valga la pena. Porque recuerda que hay pactos aquí. Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú te liberes del estrés, de los problemas y de los pecados también. Y los pecados no vayas a pensar que significa de que tú a lo mejor, Tauro, estás haciendo un daño. ¿Vale, Richard? Pero yo no me porto mal. Ah, pero le das una oportunidad a la persona que se porta mal contigo. Entonces, cariño, tú no estás protegiendo tu cuerpo. Eso también yo lo represento como un pecado. Porque Dios te dio tu cuerpo. Dios te dio la vida para que seas feliz. No simplemente para que tú desperdicies esa oportunidad. Entonces, es muy importante, cariño, que tú te quieras. Es muy importante empezar desde cero. Pero si es una persona que vale la pena, pide a Dios. Pero si te pongo como ejemplo, Richard, él o ella me ha engañado, él o ella se ha ido con otra persona, pero yo quiero que vuelva. Cariño, piénsatelo muy bien, ¿vale? Piénsatelo muy bien, te lo digo, porque Dios ha hecho un pacto contigo para que seas feliz, no para que atraigas a las cosas que no valen la pena. Muy bien. Veo triunfo para ti, mi querido Tauro. Veo triunfo en cualquier aspecto. Trabajo, proyectos, juicios, amor, etcétera, etcétera. Signos. A ver, mi bisonte, vamos a ver. Vamos a ver. Me sale un Leo, me sale un Virgo, un Cáncer. Otra vez Cáncer, cariño, tú estás lidiando con un cáncer o estás teniendo problemas con un cáncer, porque me sale la luna que también representa cáncer, pero también está representado lo que es a problemas internos. El diablo, me sale un Capricornio también, tú tienes muchos problemas con un cáncer. Uy, de verdad, soy lo peor en los cánceres, porque yo soy cáncer. Géminis, muy bien, vamos a continuar, te enseño las cartitas.
Vamos a ver iniciales que me quieren decir para ustedes. A ver, cariño. Te felicito, que bien actúas. La gente de dos caras, no lo soporto. Eso sí, no me acuerdo la música. Vamos a ver. Con tu papel continúa. Eso cántalo al cucaracho, cariño. Eso cántalo. Te felicito, que bien actúas. La gente de dos caras, no lo soporto. La letra K, la letra M o la letra W, la letra B, la letra E, la letra V, la letra D, J, X y la letra Q. Cariño, te doy el abecedario completo a ti. Vamos a ver qué me dicen ahora lo que es el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Mi querido Tauro, recuerda que es una lectura general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Porque si fuera una lectura que coincida con tu vida al 100%, pues bienvenido sea. Pero muchas veces no va a ser así, ¿vale? Vamos a ver. Yo prefiero ser sincero antes que me critiques. A ver, vamos a ver. Tauro, mi bisonte. Me dicen, la carta del mundo. Cariño, ¿sabes qué siento yo, Tauro? Que a pesar que a lo mejor puede ser que tú no lo veas así. Richard, yo no lo veo así, porque es cierto que yo he terminado con una persona, es cierto que yo he dejado de repente lo que es un trabajo, una relación, una historia, pero lo estoy pasando mal. A mí me dicen, cariño, que es lo mejor que te ha pasado, cariño. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque sale aquí la carta del mundo que me dicen, esta situación de cerrar ciclos tenía que pasar sí o sí. Perdón, y es un regalo que Dios te ha dado. Entonces, tú no lo veas como algo negativo. Tú no lo veas como diciendo, Richard, soy infeliz, estoy triste, porque ya no está ese amor, porque ya no tengo ese trabajo. Seguro que algo fantástico viene para ti, pero primero hay que cerrar etapas en nuestra vida para que pueda llegar lo mejor. Tenemos aquí la carta de la Reina de Espadas. Yo veo, cariño, que si tú has terminado con alguien, si hay una historia que a lo mejor no te ha correspondido lo que es al 100%, tenlo por seguro, cariño, que esta persona te piensa. Es muy frío, te soy sincero, ¿vale? O es muy fría también. Un poquito calculador, un poquito calculadora. Porque puede ser que a lo mejor no te dice nada. Puede ser que a lo mejor me dices tú, Richard, no creo, porque es una persona muy orgulloso, muy orgullosa. Porque tenemos la carta de la Reina de Espadas. Pero, cariño, lo ha afectado cómo tú estás actuando en estos momentos. O lo va a afectar de repente cuando tú tomes la decisión de coger las riendas de tu vida. Vamos a continuar. La carta de Rey de Bastos, cariño, te está pensando. ¿Cómo es posible que Tauro ha cambiado? ¿Cómo es posible que Tauro tenga esa energía? Lo desconozco, cariño, porque a lo mejor de repente todo este tiempo estaba acostumbrado a tenerte a su merced, a tenerte en sus manos, pero sin embargo está viendo un cambio en ti. Te está pensando, te está extrañando esta persona, te desea esta persona, pero vuelvo a repetir, tiene una actitud muy fría, te soy sincero, ¿vale? Tiene una actitud como de poder. No va a querer reconocer de que te extraña, de que está loquito, loquita por ti, porque es muy orgulloso o es muy orgullosa. Porque mira, cariño, estas dos cartas nos hablan de orgullo. Tiene mucho orgullo este cucaracho, esta cucaracha. Pero tú continúa con lo que estás haciendo porque te va a funcionar o ya te está funcionando. Tenemos aquí la carta del carro y tenemos aquí la carta del 8 de copas. Yo siento, Tauro, siento un cáncer. Yo siento que a lo mejor me dice Richard, en algún momento, no para todos, se me cruzó por la mente, ¿qué pasaría si le doy una oportunidad? ¿Qué pasaría si lo escribo? Si me pongo en contacto con esta persona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir, por parte de ellos a lo mejor de repente son muy orgullosos, muy orgullosas. Si tienes problemas legales, de repente en algún momento se te ha pasado por la cabecita tratar de buscar una solución. Tratar de lo que yo digo, fumar la pipa de la paz, sacar la banderita blanca. Pero cariño, lo que me dicen las cartas, que tú tienes que continuar. Tú tienes que continuar con la forma como tú estás actuando, porque al final va a haber más claridad para ti, al final va a haber tranquilidad para ti, o simplemente hay algo maravilloso que te espera adelante, porque cierras con la carta del 8 de copas. ¿Por qué te digo todo esto, Tauro? ¿Por qué te digo, mi bisonte? Porque creo que a lo mejor de repente como que quieres ceder tú, ¿vale, Tauro? Tú quieres ceder.
Richard, es que lo extraño, Richard, te soy sincero. No puedo con este orgullo. Yo quiero tener algo o yo quiero saber. Richard, estoy ardiendo en pasión. Un baño de agua fría y se te quita todo esto, cariño, ¿vale? Se te quita todo. Con cubitos de hielo porque hace mucho calor si estás en Europa. Entonces, cariño, yo te recomendaría que por el momento no hagas nada, ¿vale? No hagas nada porque solito va a llegar, solito se va a comunicar contigo, solita te va a decir lo que está pasando. No hagas nada, Tauro, o te tiro la chancla. Es que yo no sé qué voy a hablar ya contigo ya. Muy bien, cariño. Richard, no te enojes. No me enojo, cariño, porque yo estoy viendo aquí que muchos de vosotros quieren ir corriendo a los brazos de ese sapo. Encima es horroroso, es feísimo, feísima. Pero bueno, te va a las bestias. Es esto, cariño, mira. Me dicen, continúa como estás, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me quieren decir. A ver, ¿qué me dicen los ángeles del amor? Ya que estamos, vamos a ver. Si a lo mejor de repente tú ya también has decidido cambiar de trabajo, y puede ser que me digas, Richard, me estoy arrepintiendo, no sé si es lo correcto. Me dicen, Tauro, que sigas con este cambio, con este proceso, que es lo mejor que estás haciendo en tu vida, cariño. Atracción, y justo coincide con la lectura. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Entonces, cariño, en pocas palabras, no te compliques la vida, Tauro. No te compliques. Tú tienes que empezar a darte tu valor. Disfruta del día a día. Disfruta de repente de conocer a una nueva persona, de tener nuevas experiencias. Tú tienes que empezar a volverte atractivo y atractiva. Levántate de ese sofá, cariño, porque ya te veo ya que ni te has bañado. ¿Vale? Estás viendo mi lectura y no te has bañado. Pues terminando de ver la lectura, vuelves a poner otra vez el reproductor para que se vea 2 o 3 veces y te me vas y te me arreglas, cariño, ¿vale? Y yo qué sé, te haces una foto como diciendo hashtag una vida renovada, pero tienes que continuar con esto, ¿vale? Entonces, cariño, porque nos dicen que tienes que empezar a encontrar tu belleza. Tú eres bello, tú eres bella, simplemente que te has rodeado de personas que te han hecho perder tu autoestima. Pero aquí estamos, cariño, para levantarte, ¿vale? Por las buenas o por las malas, tú vas a recuperar tu autoestima. Es esto, muy bien. Estas cucarachas que se han creído para que te hagan sentir mal. A mi Tauro, no. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. La gente de 2 caras no lo soporto. Te felicito, que bien actúas. Muy bien. Qué calor que hace aquí en Barcelona, chicos. En toda España, ¿vale? Estoy con el aire acondicionado y ni aún así. Estoy sudando, le soy sincero. Menos mal que no me ves, porque dirás, Richard, ¿te estás derritiendo? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no. Tómate un tiempo para reflexionar. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de los enamorados es un sí. Vamos a ver economía. Vamos a centrarnos un poquito en economía antes que me reclames. Y luego solteros y solteras. Vamos a ver Tauro, economía. Tauro, economía, Tauro, economía, Tauro, economía. A ver. Tenemos la carta del loco. La carta del loco me están diciendo, no te compliques la vida y atrévete, da ese gran salto. Sale aquí la carta del diablo, la carta de la fuerza, perdón, en la garganta del aire, perdón, y la carta de la sacerdotisa. Yo lo que estoy viendo, cariño, que en estos momentos puede ser que tú tengas mucha inestabilidad, lo que es en la parte laboral o en la parte económica. O puede ser que estás teniendo problemas, lo que esté relacionado en la parte económica. Tienes la carta de la fuerza. Esta situación todavía se va a alargar un poco. Todavía no ves lo que es la claridad, pero nos están diciendo que al final tú vas a obtener lo que quieres porque cierras con la sacerdotisa y con tu signo, que es Tauro, ¿vale? Es cierto que tu economía está tambaleando porque tenemos la carta del loco y tenemos la carta del diablo, pero te vuelvo a decir, no te compliques, por eso yo te decía, aunque en estos momentos tú no lo veas como algo positivo porque hay algo que se ha cerrado porque tenemos la carta del mundo y te lo dije al principio de la lectura, luego va a haber claridad para ti. Es muy curioso porque tanto lo que es en el tarot vidente de luz, en el presente me sale la carta de la fuerza y también lo que es en el tarot egipcio también me sale la carta de la fuerza. Entonces me dicen, tu vida va a cambiar.
tu vida va a empezar a florecer, pero tienes que tener un poco de paciencia en esto, ¿vale? Porque cierras con la carta de la sacerdotisa. Si no hubieras cerrado con la carta de la sacerdotisa, te diría, tienes que empezar a hacer cambios ya porque las cosas se van a complicar. Tiempo al tiempo. Muy bien. Vamos a ver. A ver. Solteros y solteras. Vamos a ver, solteros y solteras. A ver, cariño, vamos a ver. La carta de los enamorados. Tenemos la carta del 10 de espadas, la carta del 9 de oros, la carta del 5 de copas y tenemos la carta del mago. Vale, mi querido Tauro. Solteros y solteras, veo que tú estás tratando de conocer a alguien, o puede ser que a lo mejor me dice Richard, acabo de terminar con mi pareja recién, o esta persona que tú estás conociendo, como que te vas a llevar una decepción porque tenemos la carta del 10 de espadas, o ya te estás decepcionando. Tenemos también lo que es la carta del 9 de oros, que me dice, todavía tienes mucho pan que rebanar, todavía vas a tener que seguir conociendo a más energías. Veo que no va a ser ni la primera ni la última decepción que tú vas a tener, porque tienes aquí la carta del 4 de copas. A lo mejor me dice Richard, por más que intento tener una relación formal, por más que intento ser de repente la mejor pareja del mundo, siempre terminan decepcionándome. Cierras con la carta del mago, me están diciendo, tranquilo, tranquila, te vuelvo a repetir, todavía hay mucho pan que rebanar, ¿vale, mi querido Tauro? Esta decepción que tú tienes no va a ser la última. Yo creo que estás en un proceso, solteros y solteras, de seguir conociendo a muchos grupos de personas y luego de haber cerrado ese ciclo, tú vas a conocer a una persona especial. Esta persona especial puede estar vinculado dentro de tus estudios, de tu trabajo o simplemente también como tenemos la carta del mago, quizás inclusive cuando tú hagas un viaje. Pero a ti te va a llegar un verdadero amor, pero nos dicen que por el momento todavía no. Por el momento, yo te recomiendo, como te vuelvo a decir, no te compliques la vida, date tu valor porque es muy importante y verás que lo mejor va a llegar. Las cosas buenas, mi querido Tauro, se hacen esperar, ¿vale? Pero siento que estás un poco decepcionado, decepcionada de una persona que has estado tratando. No pasa nada, cariño, vas a seguir conociendo a muchas más personas, muchas más energías, pero al final todo esto te va a llevar al verdadero amor, ¿vale? Muy bien. No vayas a pensar que eres la única persona que te ha pasado esto. A todos nos ha pasado alguna vez. Vamos a ver las características, a ver qué me quieren decir. A ver, mi querido Tauro, ya te veo ya. Richard, las características, por Dios. A ver. Vamos a ver. Las características para mi querido Tauro. Me dicen, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de piel trigueña, tiene los rasgos o las facciones muy refinadas. Veo que es una persona que a lo mejor como que se aferra mucho a lo que es en su trabajo, en su proyecto. A lo mejor me dice Richard, está tan centrada en su trabajo, en lo que tenga, lo que es en la parte económica, que se olvida de la relación o de los sentimientos. A veces hay personas, cariño, que toman como prioridad lo que es su trabajo, su proyecto, pero no es porque sean malas personas, simplemente porque es necesario. Posiblemente la persona de tu interés, piel trigueña, rasgos muy refinados, tenga lo que es el cabello largo. Algunos de ellos se ponen una pañueleta, no sé por qué, pero se ponen una pañueleta. Algunos de ellos viven en un lugar donde escasea el agua. Veo que no llueve mucho ahí. No llueve, ¿vale? Es una costa algo seco, algo árido también. Puede ser que la persona de tu interés se encargue de recaudar dinero de alquileres. Puede ser un recepcionista de hotel. Puede ser de repente una persona que trabaja también lo que es en un banco. O puede ser que esta persona tenga su propio negocio, su propia empresa. Sea un emprendedor, una emprendedora. Por eso que está centrado al 100% en su trabajo. La carta del 8 de oros. Yo lo que estoy viendo también, que muchos de vosotros quieren liberarse de un trabajo o de un lugar, de un centro de confort, pero sin embargo, como que te sientes un poco atado o atada a una persona especial. Por eso que a lo mejor no das ese gran salto. Muchos de vosotros también tranquilamente, puede ser que tengas una historia con tu jefe o con tu jefa.
Creo que a lo mejor de repente tu jefe o tu jefa te ha prometido algo y actualmente no lo está cumpliendo. Porque me sale la carta de la torre como que me dice Richard, las palabras se lo llevan al viento, como dice, te canté pajaritos en el aire, tun, 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 tun. Es una salsa, ¿vale? Puede ser esto. Para muchos de vosotros también la persona de tu interés trabaja algo relacionado con la construcción o tú trabajas algo relacionado con la construcción o mantenimiento. Puede ser una persona también del signo de Capricornio o Escorpio, me dice. Para muchos de ustedes también la persona de tu interés acaba de terminar una relación o tú has terminado lo que es una relación. La carta de Rey de Bastos. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que a lo mejor vive en una isla. Y si no vive lo que es en una isla, está en un continente, en África, ¿vale? No en un continente, está en África. Veo que esta persona también puede ser que sea de rasgos mulatos. No digo que sea de piel negra al 100%, no, mulato, ¿vale? No es blanco, no es blanco, es mulato. Es una persona muy atractivo, muy atractiva. Tiene los ojos claros, los hay. Tiene el cabello muy rapado, no es que sea calvo, rapado. Tiene un poco de barba también. Quizás de repente tiene lo que es un poco de canas. Tiene la oreja pequeña, la nariz también perfilada. Es muy atractivo, muy atractiva, sea hombre o mujer. Tiene tatuajes, le encantan los animales y puede ser que trabaje como veterinario o en un zoológico. Muchos de vosotros también hay una persona de rasgos asiáticos, chinitos y chinitas como yo. Entonces me dicen, es una persona que está en la distancia, pero sin embargo quiere de repente quiere venir a visitarte o tú quieres hacer un viaje. Relaciones a través de las redes sociales también. Cabello corto, rasgos asiáticos, tiene el perfil muy refinado, piel blanca también. Es una persona que puede estar trabajando algo relacionado con el turismo o algo por el estilo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Te me cuidas, Tauro, y hasta la vista. Gracias.